hacemos un poco de tiempo para que lleguen los demás compañeros. Os explicamos el programa de hoy. Vamos a empezar con una ponencia debate con Manu y José Luis sobre transformaciones necesarias para la ciclabilidad, que estaremos con ello una horita. A las 11 pasaremos a tener una mesa sobre el impacto de la bici pública y compartida en ciudades y territorios. En ese sentido, quiero agradecer especialmente a las empresas operadoras de bicicleta pública que, bueno, pues que siempre que os pedimos que participéis, pues ahí estáis. Hace justo un año nos encontramos en Málaga, no sé si recordaréis, también con una jornada sobre bicicleta pública. Entonces tendremos una pausa café. A las 12:30 reemprendemos la jornada hablando sobre cicloturismo desde las administraciones territoriales. Luego tendremos la comida y luego pues por la tarde haremos una visita técnica cicloturística de la ruta del Cantábrico Mediterráneo por la Vía Verde del Pas, que iniciaremos aquí en Santander, pasaremos por Astillero, Villascusa y hasta Cabárceno. Serán unos 20 kilómetros, 23, ¿no? Estuvo calculando Chema. Y bueno, quien quiera ir y volver, pues podrá ir y volver. Tenemos que cargar bien las baterías de las bicis y quien no, pues a la vuelta tendremos un autocar que nos traerá de vuelta. Y las bicicletas ya las dejamos en Villascusa, que los compañeros aquí, Felipe, ¿dónde estás, Felipe? Bueno, han organizado un espacio para poderlas guardar allí. ¿Vale? Y bueno, y con esto pues hoy acabaremos sobre las 8 y media, acabaremos aquí la jornada y luego haremos una cena con todos los que estéis por aquí. ¿Vale? Y ya finalizaremos la jornada, pero bueno, mañana es el día grande, ¿no? Aquí en Santander, entonces los que os quedéis, pues nada, a seguir disfrutando de las fiestas. Y sin más, pues empezamos la ponencia debate con José Luis y Manu. José Luis, adelante. Pues muchas gracias, Silvia. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación que nos habéis hecho porque, bueno, es una oportunidad, ¿no?, de celebrar este tipo de eventos. Yo creo que se va a manifestar a lo largo, probablemente ayer ya se ha hablado, ¿no?, pero hoy seguramente que sale en este discurso que lo importante que son estos eventos, ¿no?, porque podemos hablar desde el punto de vista técnico, planificación, diseño, pero hay una parte muy importante, ¿no?, que es divulgar, difundir y digamos, hacer pedagogía, ¿no?, sobre lo que versa este curso, ¿no? Para mí también es un placer, bueno, haber conocido a Manuel. Yo creo que muchos ya le conocéis, otros no. Creo que es una oportunidad única contar con él. Para los que no le conozcáis, Manuel es ecólogo, licenciado en biología y especializado en ecología aplicada, máster oficial en humanidades y doctor en movilidad sostenible. Su actividad se centra en elaboración y ejecución de asistencias técnicas, pero que todas ellas tienen como discurso principal, central, la sostenibilidad. Es autor de varias publicaciones, entre las que destacan las dedicadas básicamente a tres grandes aspectos: huella ecológica, movilidad sostenible y algo que también es muy importante, sostenibilidad urbana, ¿no? Yo creo que también muchas veces cuando uno habla de movilidad a veces se olvida que es algo que está intrínsecamente unido al urbanismo, a la ordenación del territorio y viceversa, ¿no? Y eso es importante. Activo conferenciante y para mí también, yo siempre le he tenido asociado a la imagen del éxito de Sevilla, ¿no? Se habla mucho ahora recientemente del éxito de París, pero bueno, en España tenemos un caso, ¿no?, totalmente exitoso en Sevilla, del cual yo siempre he asociado, ¿no?, la figura, al menos de uno de los autores, ¿no?, de esta transformación, en Manuel. La estructura de esta hora vamos a organizarla con su ponencia. Posteriormente, ¿no?, abriremos un debate. Yo tengo varias cuestiones que van a surgir y luego, por supuesto, daremos oportunidad para que todos ustedes también puedan participar. Así que, Manuel, pues un placer y cuando quieras. Bueno, yo voy a ponerme de pie porque me da un poco de coraje, sobre todo dar una ponencia que va a durar 20, 25, 30 minutos detrás de una pantalla, ¿no? Entonces, pues prefiero estar cerca vuestra, incluso además me bajo aquí a la arena. Es verdad que la configuración de esta sala es un poco extraña, entonces tendré que estar a lo mejor moviéndome de un sitio a otro, pero bueno, me perdonáis. En todo caso, es movilidad activa, está muy bien, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecer siempre a la Red de Ciudades y Territorios por la bicicleta, que cuente conmigo, que cuente con mi humilde experiencia, con mis humildes conocimientos para generar el título de hoy, ¿no? Transformaciones necesarias para la ciclabilidad en las ciudades
Y sí os tengo que decir antes que nada que el contenido de la ponencia que voy a intentar transmitiros es un contenido basado en mi experiencia como consultor. Yo empecé allá por el año 2000 a hablar de este tipo de cosas y a trabajar, a intentar ganarme la vida en este ámbito. Entonces no era fácil, ahora ya a lo mejor es un poco más fácil, pero entonces no era nada fácil. Y José Luis, vengo del ámbito de la ordenación del territorio y del urbanismo, es decir, cuando empieza uno a planificar el territorio y el urbanismo se da cuenta, sobre todo cuando se insertan las ciudades, ¿no?, desde el punto de vista de la ecología, daos cuenta que el término movilidad sostenible tiene dos palabras, movilidad y sostenible. El 95% de los profesionales que hoy nos estamos dedicando a la movilidad sostenible viene del ámbito de la movilidad y del transporte, y somos muy pocos los que venimos del ámbito de la sostenibilidad, es decir, pocos ecólogos, pocos ambientalistas, y yo creo que eso es un problema que en el futuro ojalá se solvente, ¿no? Es decir, ese enfoque desde lo importante que es la sostenibilidad. La movilidad no es más que un medio, otro más de los que tenemos, una herramienta más para hacer las ciudades efectivamente más sostenibles, ¿no? Yo siempre digo que ahora mismo en España hay 3 personas que vienen de lo verde, del sostenible, ¿no? Una de ellas está sentada justo enfrente mía, que es Silvia, que es ambientóloga, y después Luis Morales, que también es biólogo como yo. Somos 3 solo los que nos dedicamos a esto desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no?, que yo sepa. En todo caso, bueno, que sepáis que mi enfoque de ataque de todo este tipo de cosas viene de ese ámbito, que creo que es importante que me tengáis también ubicado desde el punto de vista profesional. Y después no me he resistido en poner un subtítulo un poco provocador, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es el discurso, que yo creo que está básicamente ganado, es decir, el debate sobre la movilidad sostenible, el debate sobre la importancia de transformar nuestros sistemas urbanos y metropolitanos a mayores cotas de sostenibilidad. Desde el punto de vista teórico está prácticamente ganado. Otra cosa es cuando yo como consultor bajo a la arena y me enfrento a situaciones concretas. Y bueno, todos y todas los que estáis aquí, que de una u otra forma también os enfrentáis a situaciones concretas, sabéis que hay bueno, pues una serie de incoherencias, una serie de contradicciones que yo creo que es bueno identificar y atajar, ¿no? Hacia el final de la ponencia hablaré sobre todo de 2 de ellas que me parecen que son esenciales, ¿no? En todo caso, la ponencia de hoy, primero voy a dar un poco de contexto numérico, es decir, cuantificado, sobre cuáles son las cotas de sostenibilidad que hemos de alcanzar. A mi juicio, uno de los problemas que estamos teniendo en todo este tipo de cursos, de debates, incluso de debates académicos, de debates políticos sobre el ámbito de la sostenibilidad, incluso en la planificación, cuando uno abre un plan de movilidad urbana sostenible, existen, no en todos los casos, pero existen una serie de objetivos numéricos que se plantea el propio plan, pero no está, el objetivo de la sostenibilidad no está debidamente cuantificado nunca a mi juicio, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues, y eso es algo que hice en la tesis, os voy a dar 3 números que me parece a mí que son los objetivos esenciales que debe cumplir un plan de movilidad, no para hacer la movilidad más sostenible, sino para hacer la movilidad sostenible. Y entonces, en vez de quedarme en cuestiones o en frases o en ideas como hay que fomentar la movilidad en bicicleta, hay que desarrollar el transporte público, hay que generar espacios de convivencia y más peatonales, hay que transformar el espacio público y ese tipo de cosas. Yo lo que hice en mi tesis doctoral fue cuantificar cuál era el nivel de sostenibilidad o de transformación que hemos de alcanzar en términos numéricos, ¿no? A mí lo que me sale son estos 4 números. Es decir, de aquí al 2030, yo leí la tesis en el 20, entonces decía que tenemos 10 años, ahora solo tenemos 5. Tenemos que reducir el tráfico motorizado en un 80% en las áreas metropolitanas. No estamos hablando de las áreas urbanas, estamos hablando de las áreas metropolitanas. Es decir, el Gran Santander, la Gran Barcelona, la Gran Sevilla, el Gran Madrid. Tenemos que reducir el tráfico motorizado privado en un 80%. La segunda idea, cuantificada también, es que, y esto es una cosa que ha hecho la Red de Ciudades que Caminan, ha hecho un muestreo de cuál es el porcentaje de ocupación del espacio por parte del coche, del automóvil o de la movilidad motorizada
y por parte de todo lo demás, peatón, bicicleta, acera, plazas, etcétera, y lo que le sale es que en las vías aproximadamente un 70% de ese espacio está ocupado por el automóvil y un 30% por todo lo demás. Bueno, pues a eso hay que darle la vuelta. Es decir, si yo me estoy planteando un plan de movilidad sostenible en cualquier ciudad de España de aquí al año 30, al año 35, mi objetivo esencial tendría que ser, primero, reducir el tráfico un 80%, es decir, sobran 4 de cada 5 coches que veis en la calle hoy. Ahí lo dejo. Habría que revertir esa distribución del espacio de un 70-30 a un 30-70, y la única manera de generar sistemas metropolitanos de movilidad sostenible es generando lo que yo denomino una triple alianza entre el peatón y la bicicleta y el transporte público. Si uno analiza algo que a mí me parece esencial y que en muchos planes de movilidad no se analiza, y que es la longitud de los viajes que se están realizando hoy día, uno se da cuenta que es general o generalizado que, por ejemplo, el 50% de los viajes que se realizan en coche en nuestras áreas metropolitanas tienen menos de 5 kilómetros. Es decir, estamos hablando muchas veces de esos trasiegos metropolitanos desde las ciudades dormitorio a la ciudad central y tal, pero cuando uno se enfrenta a los datos de la realidad se da cuenta que hay un porcentaje muy significativo de esos viajes que se están haciendo en coche que en realidad no son desplazamientos metropolitanos, son desplazamientos urbanos. Pero, os diré más, el 25% de esos desplazamientos que se hacen en coche tienen menos de 2 kilómetros. Es decir, son desplazamientos que se podrían hacer perfectamente andando o, por supuesto, en bicicleta, y si ya metemos la bicicleta la bicicleta eléctrica, pues más aún, ¿no? En todo caso, para relaciones de transporte más largas, pues está el transporte público. Entonces, a mi modo de ver, la única herramienta plausible en el cortísimo plazo, que es cuando tenemos que hacer estas transformaciones importantes, pues es generar, o sea, que en el core de los planes de movilidad esté el desarrollar esa triple alianza. Yo le he puesto ese nombre, podría ser otro. Os animo a que a lo mejor entre todos busquemos un nombre a esa estrategia, pero yo creo que antes, más que empezar a decir hay que fomentar no sé cuánto, hay que desarrollar no sé qué, hay que tal, estaría bien ponerle un nombre al asunto y decir, oye, lo que hay que hacer es esto. Y esto tiene que estar en el core, como digo, de los planes de movilidad sostenible. Después hay una serie de relaciones. Aquí digo yo que la única solución plausible es que esa triple alianza canalizara entre el 80 y el 90% de la movilidad metropolitana, y que ese 10% que quedaría en automóvil pues serían desplazamientos pues, que no se pudieran hacer de otra manera. Si os digo que todos estos cálculos están subestimados, es decir, ante la duda, lo que he hecho es irme por el cálculo más conservador, porque si uno hace los cálculos de verdad, en realidad tendríamos que estar trabajando ante la perspectiva de que en las zonas urbanas no se va a poder utilizar el automóvil. Esa es más o menos la perspectiva que cuando uno calcula. Los cálculos estos yo lo he hecho utilizando indicadores de sostenibilidad energética y de reducción de emisiones. No me he metido en el tema salud, no me he metido, es que si nos metemos ya ahí, ¿vale? O seguridad vial, todo ese tipo de cosas que también podemos hablar, pero si nos metemos. Pero bueno, este es el contexto en el que yo por lo menos trabajo. Entonces, evidentemente, sabéis que vamos muy... Ayer estábamos diciendo, no, vienes tarde, ¿no? O vienes, vamos tarde, o vamos más despacio, o lo que sea, ¿no? En todo caso, cuando uno se plantea esta perspectiva, las transformaciones que se tendrían que estar dando es de la escala de la que se están, por ejemplo, dando en la generación eléctrica, con las renovables. Es decir, tendríamos que estar sufriendo unas transformaciones evidentes ya en nuestras calles y tal. No estamos hablando de hacer un carril bici o de peatonalizar una calle. Ayer decía el Enric, ¿no?, de Barcelona, dice, porque tú le hacías una pregunta sobre el tema de los parques que estaban sentados, que estaban tumbados y tal, entonces él decía, no, nosotros diseñamos parques y cuando vas por ahí, evidentemente nosotros tenemos cuidado de generar espacios donde la gente esté sentada, esté tumbada y tal, y le decía yo a Julio, que no está hoy por aquí, le decía, Julio, el reto no es que en los parques esté la gente tumbada, sentada o haciendo cosas como jugar, el reto es que en las calles la gente pueda hacer eso. O sea, el reto urbanístico es que en las calles la gente pueda hacer eso de manera habitual.
Ya, bueno, pues quiero deciros que esa es la perspectiva en la relación a la movilidad, ¿no? Y ese es el contexto en el que yo por lo menos trabajo. Otra cuestión de contexto es interesante para el tema de la seguridad vial, es entender las características físicas de la bicicleta. Cuando hacemos cálculos, por ejemplo, de energía cinética, es decir, qué energía lleva un móvil cuando choca con otra cosa, ¿no? Entonces aquí en la última columna lo que he normalizado el peatón a 1 y entonces he calculado, por ejemplo, que un automóvil a 30 km por hora es como si te cayeran encima 771 peatones. Entonces ese tipo de cálculos yo creo que son interesantes porque ponen en perspectiva también quién es el que está generando el peligro y el riesgo, ¿no? En este punto diré que a mí el automóvil me parece un instrumento y un invento maravilloso. Igual que me gustan las hamburguesas, con locura, pero me como una hamburguesa cada 2 semanas, no 5 todos los días, ¿vale? Entonces a mí el automóvil me parece un instrumento y un invento maravilloso. El problema es cuando lo utilizamos para hacer 2 kilómetros, masivamente. Ese es el problema, ¿vale? O sea que no, esto que voy a contaros no es una diatriba contra el automóvil como instrumento, es un electrodoméstico, como una lavadora, que nos lleva a muchos sitios y que es interesante pues, utilizarlo de vez en cuando, ¿eh? La pregunta es clave sobre la ciclabilidad. Bueno, pues vamos a ir transitando, ¿no?, sobre el para quién, dónde y cómo. Me parecen las tres preguntas fundamentales que hay que preguntarse cuando uno está pensando en la ciclabilidad de una ciudad. ¿Para quién? Pues ahí lo que traigo son gente que utiliza la bicicleta todos los días en Sevilla, que es mi ciudad, es donde yo vivo. Entonces, pues tengo un montón de fotos, algunas mejores, otras peores, de quién utiliza la bicicleta en Sevilla, ¿eh? Familia, niños, gente que va de un sitio a otro, normal, no es el prototipo de persona ciclista y tal, ¿no? Eso es algo con lo que yo lucho, por ejemplo, con muchas asociaciones ciclistas. Cuando me dicen, no, porque tal, la infraestructura, y digo, estáis pensando en vosotros, pero hay que pensar en el 95% de la población que si tú le preguntas, ¿usted es ciclista? No te dice, sí, sí. Dice, ¿pero usted utiliza la bici? Dice, sí, sí, yo utilizo la bici para ir de un sitio a otro, pero no soy ciclista. No es un hecho identitario el ser ciclista. Y eso la gente, sobre todo, que sí somos ciclistas identitariamente, tenemos que comprenderlo. Tenemos que planificar el para quién es para la gente, que es el 95% de la población, que puede utilizar la bicicleta para ir de un sitio a otro, ¿no? Yo os pongo más fotos, ¿no?, de distintos tipos de bici, de distintos usos, con carritos, con tal, eso es todo son las vías ciclistas de Sevilla. Los turistas, en fin, distintos tipos de personas que utilizan la bicicleta, muchas mujeres cada vez más, ¿eh? Tenemos que hacer un conteo ahora en noviembre y yo creo que ya nos va a dar más del 40%, ¿eh? El patinete ya también, compartiendo la infraestructura con las personas que van en bicicleta. Daos cuenta que yo digo personas que van en bicicleta, no ciclistas, que es importante también cómo utilizamos el lenguaje. Después, si queréis, hablaremos también más del lenguaje y de cosas que se dijeron ayer que yo creo que ya hay que empezar a transformar. Por ejemplo, yo no utilizo nunca carril bici segregado. Yo la palabra segregado no la utilizo nunca. Es carril bici de uso exclusivo, carril bici separado, pero segregado tiene muy mala prensa. Si queremos que la gente apueste por eso, nunca decir segregado, por favor. Tiene muy mala prensa desde los años 60, eso tiene muy mala prensa, ¿eh? En fin, personas que van a trabajar en Sevilla, ¿no?, que hace muchísimo calor. Yo estos días, con más de 45 grados en Sevilla, pues sale uno a las 8:30 por ese carril bici que estáis viendo y hay muchísima gente a las 8:30 de la mañana, ¿eh? Después por la tarde, pues cuando venimos de trabajar, pues ya como vamos a casa nos da igual sudar y vamos con los sombreritos, con las camisas abiertas, despacito, por la sombra, ¿eh? En fin, que hay estrategias para todos los gustos, ¿no? Eso es hora punta en un carril bici de Sevilla, en fin, gente normal y corriente que utiliza la infraestructura ciclista para ir de un sitio a otro, ¿no? Gente normal y corriente que presente también en la ciudad, que utiliza la bicicleta, como digo, como medio de transporte, ¿no? ¿Dónde? Pues para explicaros el dónde, os voy a contar qué fue lo que pasó en mi ciudad, en Sevilla, que ya muchos lo conocéis porque hemos hablado mucho, hemos hecho muchas píldoras en la red de ciudades,
pero bueno, no me resisto a introducirlo como ejemplo, yo creo, paradigmático, como decía José Luis, de que en un momento dado políticamente fue posible y técnicamente también, entonces se hizo una transformación importante en la ciudad. Sevilla, en términos de movilidad ciclista, está muy adelantada, en otras cosas no, en otras cosas, en calmado del tráfico, en zona de bajas emisiones, etcétera, no es una ciudad especialmente adelantada en eso, o en gestión del aparcamiento no existe ningún tipo de gestión del aparcamiento y cosas de ese tipo, pero en todo caso en bicicleta sí lo hicimos en un momento bien, en un momento dado. Esa es las vías ciclistas en Sevilla en el año 2005. Entonces, en esa época diseñamos una primera red básica de vías ciclistas y eso fue lo que se construyó desde 2006 al 2008. Son 80 kilómetros de vías ciclistas que cayeron del cielo, como me gusta a mí decir. Es decir, fue una transformación radical. Para daros también una idea, eso se hizo entre 2006 y 2008 y en 2007 hubo elecciones municipales. Es decir, que en 2007 la ciudad se encontraba abierta en canal en prácticamente muchas de las grandes avenidas de Sevilla y, sin embargo, esa corporación municipal sacó más votos que el anterior mandato. Lo digo porque dice, no, es que si yo hago esto me revientan porque no me van a votar y tal, ¿no? Yo creo que ahora ya hablamos un poco de eso, es justo al contrario, ¿no? En todo caso, eso se hizo en 2 años solo, que es discutible si hoy se podría hacer teniendo en cuenta los interventores, eso ya también hablamos ayer, ¿no? Pero bueno, en aquella época se pudo hacer, fueron 18 millones de euros, entonces las ciudades tenían mucho dinero porque venían de la burbuja del urbanismo. Recordaros que en 2008 fue cuando la crisis, y esa fue la evolución de la red de vía ciclista. Está la red básica de 80 kilómetros y se añadieron 40 más con el segundo plan E de Zapatero. Lo digo para que tengáis una idea de dónde viene esto. Estamos hablando de pues, 2010, 2009, ya hace pues, 15 años, no parece mentira, de este tipo de actuaciones. Después se han ido añadiendo más cachitos a la red, hoy actualmente tiene 200 kilómetros, pero aquí es muy importante el concepto de red. Eso es algo que en la estrategia de la bicicleta yo discutía mucho con Toño, con el Ministerio, cuando se saca la orden de subvenciones para hacer vías ciclistas. Yo le dije, hablando con el Ministerio, le dije, yo creo que hacer carriles bici o tramos de carriles bici es contraproducente. O sea, hay que empezar ya a pensar en que lo que hay que financiar son redes. De hecho, eso es lo que hacía el plan de la bicicleta de Andalucía en el año 2013, que directamente la Junta de Andalucía financiaba el 75% de la ejecución, o sea, la redacción de los proyectos y la ejecución de la red de carriles bici en las 9 ciudades más importantes de Andalucía. Después ese plan ha sido tristemente derogado, pero eso lo planteaba el plan, es decir, la subvención o la financiación de las redes de infraestructura ciclista, no de carriles bici o de vías ciclistas aisladas, sino redes. El elemento aquí esencial es red. Si no se hace red, no va a haber ciclistas. Es así. Es claro y de duro. Es decir, es cierto que la infraestructura ciclista es una apuesta al todo o nada. O tienes una red o no tienes nada. Bueno, o no, siquiera. Esto es un ejemplo de cómo se hizo la red de vía ciclista en Sevilla. Sabéis que en Sevilla casi todas las vías ciclistas están en plataforma de acera, pero no es un espacio que antes era acera. Aquí veis que hay una avenida de 3 carriles, donde se eliminó uno, se trasladó el aparcamiento y en ese espacio se ha hecho la vía ciclista, donde estaban antes los coches aparcados, ¿no? Es decir, se amplió la plataforma de acera. Después, si queréis, podemos discutir el por qué se hizo en plataforma de acera y no en plataforma de calzada. En todo caso, sí es cierto que nosotros hemos ido mejorando la calidad, lo que decíamos ayer de la calidad, es importante, de la vía ciclista, aumentando sobre todo su comodidad de uso, no ya su seguridad, sino también su comodidad de uso, y esto es un elemento también esencial. Yo, la palabra con la que trabajo cuando hago proyectos de carriles bici es comodidad. Después, la seguridad percibida o no, todo el debate que tuvimos ayer, te causa comodidad o incomodidad. Pero un carril bici puede ser muy seguro, si es incómodo no se va a utilizar. Es decir, el elemento esencial es que tú cojas la bici y llegas de un punto A a un punto B fácilmente y cómodamente. Ese es el elemento esencial, ¿no? Aquí tenéis el mismo sitio, ampliación de la plataforma de acera, y aquí ya la plataforma de acera ha pasado al peatón y ya sí se hace en plataforma de
de calzada, ¿eh? Es decir, ha habido como una segunda generación en la mejora de la calidad, ya un carril bici mucho más ancho y mucho más, ya no siempre pintado, ¿eh? Y mucho más conspicuo. Ahí tenéis una foto del mismo lugar. La referencia aquí es el árbol, porque ese es el mismo árbol a lo largo de los años. Es decir, el bordillo estaba aquí, el coche aparcado, después se amplía la plataforma de acera y después ya esa plataforma de acera pasa al peatón y se añade a la red de vía ciclista, bueno, pues una vía ciclista muchísimo más amplia, ¿no? Con el sistema de bicicleta pública pues se generó la misma filosofía, es decir, se utilizó la misma filosofía. De 265 estaciones que tiene el sistema hoy, se instalaron desde el minuto 1 250, que es todo eso de ahí. Es decir, se pensó que si no había una suficiente densidad de estaciones cubriendo prácticamente toda la ciudad, pues el sistema no iba a funcionar, ¿no? Por supuesto, no. El muy inútil carril bici, el ABC y tal, en la fecha, 2006, eso es lo que se preveían algunos que iba a suceder y esto fue lo que sucedió en la realidad ya en 2009, cuando se tuvo que poner un cupo a la utilización del sistema público porque en hora punta no había bicis, estaban siendo utilizadas. De hecho, nosotros pusimos el sistema de bicicleta pública el mismo que en París en aquella época y la gente de la empresa de bicicleta pública traía a Sevilla a testar los cambios que necesitaban para ver si aguantaban. Entonces, si aguantaban Sevilla, ya se la llevaban a cualquier otra ciudad, ¿eh? O sea, porque era tremendo, ¿no? Estábamos en 9-10 usos por bicicleta diaria y, claro, la bici sufrían mecánicamente todo el asunto. Pero fijaros el éxito, ¿no? Esa es la evolución de la movilidad ciclista en aquellos años. Aquí en el 2005 estábamos solo los ciclistas, ¿eh? Y de pronto, pom, empezaron a salir bicicletas de los trasteros y tal, a arreglarse todo, y llegamos a 70.000 viajes diarios en 2011. Después aquí hubo una pausa, que después si queremos podemos discutir por qué fue, y después a partir del 2019 pues está el fenómeno de los patinetes, ¿no? Deciros que la movilidad ciclista, así como otro tipo de movilidades, sigue dinámicas de saturación, lo cual, por cierto, es muy típico en el mundo vivo, en el mundo de la ecología. Hay un cambio de circunstancias, hay un incremento de lo que sea y después se llega a un nivel de saturación. Y después tiene que haber otro cambio para que haya otro escalón y otro escalón y otro escalón. Entonces aquí estamos en el 6% de reparto modal en la ciudad, en bicicleta, y aquí ya hoy con los patinetes, que es el segundo cambio que se ha producido, estamos casi el 10% de reparto modal. Hoy día en patinetes y bicicleta son 110.000 viajes diarios, que es lo que soporta la red de vía ciclista hoy día, y a la espera de noviembre, como digo, hacer el conteo, que lo hacemos siempre en los años impares. Eso es un estudio que hizo también la universidad, que demostró cómo también bajaba muchísimo la siniestralidad ciclista con la existencia de la red de vía ciclista. Este gráfico además está en inglés porque dio la vuelta por Estados Unidos durante un par de años. Se incluyó en un folleto de una de las asociaciones más importantes de Estados Unidos para defender precisamente la existencia de redes de vía ciclista y dio la vuelta por todo Estados Unidos. Esa estrategia la hemos seguido en otras ciudades como consultores, ¿no? Ya en Medina de las Jarafes, que es una ciudad del área metropolitana de Sevilla, en Coslada, que está aquí Sonia, que estamos trabajando con ellos en la creación de una red ciclista y un sistema de bicicleta pública, como ya contó ayer, en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en Vilagarcía de Arousa, en Santiago de Compostela, en Las Palmas de Gran Canaria, que es una ciudad muy parecida a Santander, porque es una ciudad lineal con dificultades orográficas, un poquito más dificultades que Santander, por cierto, porque la diferencia que hay entre la ciudad baja y la ciudad alta no son 60 metros, sino 170, y después tiene un segundo escalón que está a 300 y pico, ¿no? Entonces, pues son como dos ciudades, pero bueno, hay estrategias para todo. Santa Cruz de Tenerife, que es una ciudad muy parecida a Alicante, una configuración muy parecida. Málaga, que están haciendo, como sabéis, también un trabajo interesante en el tema del desarrollo de la red en bicicleta. Ya pues, también hemos saltado a Latinoamérica, eso es Guayaquil, toda la zona central y de Urdesa, la ciudad del Alto, que es una ciudad de 1 millón de habitantes del área metropolitana de La Paz, en Bolivia,
a 4.100 metros de altitud, lo digo porque cuando aquí se habla de, no, es que aquí el clima, las dificultades orográficas, bueno, ahí uno para llegar del avión a la terminal del aeropuerto tiene que pararse en medio como 2 veces, ¿eh? Cuando, como yo, que viene de 8 metros a 4.100 del tirón, ¿no? En un día. Y esto es La Habana, también en Cuba. Lo digo por poneros algunos ejemplos de diferentes tipos de ciudades, diferentes contextos culturales donde hemos estado trabajando. Por último, ya el cómo, ¿no? Pues me permitís que os sugiera una serie de ideas que yo creo que son interesantes y que son producto, como os digo, de mi experiencia como consultor. No hay mitos ni excusas. Todo el mundo, ¿no? Hablábamos antes, José, dice, no, es que en Santander tenemos el problema de que bueno, digo Santander, pongo X. Yo he hablado por videoconferencia con ciudades de la India, me dicen, Manu, es que aquí tenemos un problema. Y digo, ¿así ese cuál es? Y dice, pues es que aquí, en la ciudad X, la gente quiere llegar con el coche hasta la puerta de la casa. Y es que no lo entendemos, será un factor cultural. Dice, pues yo creo que sí es un factor cultural. Lo que pasa es que lo compartimos los 7.000 millones de humanos que habitamos el planeta, ¿no? Es que es evidente, es que si tú le das facilidades para que la gente llegue con el coche hasta la puerta, la gente llega con el coche hasta la puerta. Oye, porque la bici, si logramos que se pueda llegar con la bici hasta la puerta, llegamos con la bici hasta la puerta, si es que es lo que queremos. Es como cuando alguien utilizaba el caballo o el carro, o iba andando, ¿no? Cuando va andando que va de puerta a puerta, ¿no? Pues igual queremos hacer con otro medio de transporte, ¿no? Es lógico. La otra idea, el cómo la voluntad política es fundamental. A mí siempre me gusta comparar esto, utilizar la metáfora del rompehielo. Es decir, los técnicos no podemos romper el hielo. Para romper el hielo están el político, las personas que se dedican a la política, que es su profesión. Tienen que ir rompiendo el hielo y los demás vamos detrás. Nosotros tuvimos la suerte de, en el 2003, contar con José García Cebrián, que después fue viceconsejero de Fomento, que fue la persona que políticamente se curró todo esto, y cuando digo políticamente no digo de política partidista, sino digo de política de ir a hablar con los vecinos, de ir a hablar con los ciudadanos, generando una serie de estrategias, que ahora es muy largo de contar quizás, pero que a nosotros no funcionó. A mí muchas veces como consultor me dicen, Manu, es que ¿qué hacemos para convencer? Y digo, mira, yo no soy sociólogo, ni soy político, ni soy nada de eso. Yo tengo mi profesión y yo te puedo decir lo que funciona o lo que no. Y dices que eso yo no lo puedo hacer. Y digo, pues dedícate a otra cosa. O vende otra cosa, no digas que vas a fomentar la bici. Pero claro, a mí muchas veces, utilizando otras metáforas, ¿no? Es como un electricista que me dice, yo quiero poner aquí esta luminaria y que se encienda cuando le doy el interruptor. Digo, vale, pues entonces tienes que poner un cable y un interruptor. Dice, no, el interruptor no me lo ponga que es muy feo. Dice, y además la gente está en contra de los cables. Digo, entonces ¿cómo quiere que se encienda? Dice, pues no sé, vamos a poner la luminaria y ya pondremos el cable. Y después al día siguiente la ponemos, subvencionada, y llega alguien y dice, es que ha puesto usted una luminaria y no funciona. Dice, quitemos la luminaria, porque aquí es que a nadie le gustan las luces. ¿No? ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? Siempre me critican por utilizar mucho las metáforas cuando explico cosas, pero es que no, a veces es como la mejor forma. Tercera idea, va a haber conflicto. Es que vamos incluso desde el punto de vista técnico, ¿eh? Es decir, cuando nos quejamos, ayer tuve la ocasión de hablar con varias personas sobre el conflicto técnico que hay cuando debates con un ingeniero de tráfico. Es que es normal, es que hay personas que llevan 50, 60 años haciendo lo mismo, que los han educado diciendo que lo que hay que hacer es una cosa, que han tenido el dinero para hacerlo, y ahora de pronto llega un biólogo y le dice, mire usted, está equivocado. Entonces, claro, yo entiendo que haya reacciones que digan, pero ¿usted quién es? ¿No? Quiero decir, es que es normal, ¿no? Es que desde la empatía, esas cosas ahí, yo veo que Miriam se ríe mucho, porque ella es arquitecta y también fue una de las personas con las que hablé ayer, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas son interesantes también reconocerlas y también tener empatía, quiero decir, cuando estás discutiendo o estás debatiendo con una persona sobre cuáles son las trayectorias de cada uno, ¿no? En definitiva, va a haber conflictos, en todos los ámbitos, ¿eh? Lo que pasa es que el conflicto hay que enfrentarlo, ¿eh? Cuarta idea, el comienzo imprescindible, el comienzo es construir rápido una red, y por eso pongo en negrilla lo de rápido y red. Es una apuesta al todo o nada, es una putada, yo lo entiendo, pero es así, o por lo menos en mi experiencia, ¿eh? Y después, otra última idea, que se necesitan políticas integrales de movilidad. ¿Por qué? Porque tú haces una red de vías ciclistas y llegas al 6%.
pero recordad que tenemos que hacer la transformación del 80%. Entonces hace falta políticas integrales de movilidad donde la bicicleta sea un instrumento más, no sea el instrumento único, ¿no? En cuanto a las vías ciclistas, pues tienen que conformar una red, ser cómodas de utilizar, tienen que ser homogéneas y reconocibles por todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede en muchas ciudades? Que como la red de vías ciclistas o las vías ciclistas se desarrollan mediante proyectos de reforma de avenidas o de calles concretas, singulares, es decir, no hay un proyecto de generar una red, sino que digo, vamos a transformar la avenida del no sé qué y ya les metemos un carril bici. Pues ya pongo la luminaria, ya pondré el cable. ¿Vale? Entonces, el problema con eso es que además hago red de vías ciclistas que no se parecen las unas a las otras. Una es unidireccional y roja, la otra es bidireccional sin color, la intersección es de una manera, la intersección es de otra. Ayer yo ya perdí la cuenta de las diferencias que había en la propia red, ¿no? Sin embargo, tú vas a Sevilla o tú vas, por ejemplo, a Valencia o a Barcelona y más o menos en Barcelona menos. Pero en Valencia, por ejemplo, y en Sevilla sí es muy conspicuo la homogeneidad que hay en toda la red, ¿no? Se opta por un modelo que podemos discutir si tiene que ser el mismo en toda España o no y tal, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sevilla se pintó de verde porque hubo una encuesta en Internet, ¿no? Yo que siempre digo, como soy bético, a mí me encanta que sea verde, ¿no? Pero claro, teniendo el presidente del Videgorri, del rojo y de no sé cuánto, pues digo, yo me voy a tener que aguantar porque va a ser rojo, pero al final pues conseguimos que fuera verde. Algo muy importante, y es que se realiza principalmente a costa de espacios previamente ocupado previamente por el coche. Ayer John dijo varias veces, perdona que lo nombre porque es que todo su discurso me encantó, menos quizá ese detallito que él dice, es que tenemos que quitar espacio al coche. Y no hay que decir eso, hay que utilizar espacio ocupado por el coche, porque el espacio no es del coche, no le estamos quitando nada, ¿vale? Insisto, ese tipo de expresiones tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando estamos hablando con interlocutores que no están metidos en el mundo, hombre, ayer John sí sabía que estábamos todos metidos en el mundo y no había problema, pero cuando estamos explicándole a la gente, si tú lo que no quieres es que te quiten, porque tú piensas que en fin, no lo voy a seguir explicando, ustedes lo entendéis perfectamente. Otra cosa muy importante es que se ubican en calles y avenidas estructurantes. Y Enric también dice, no, porque a los ciclistas les gusta ir por las calles que son más amables y no sé cuánto, no sé qué, eso no es cierto. Los ciclistas van por donde va todo el mundo, porque es el esquema de la ciudad que tenemos todos en la cabeza. Y no vale hacer carriles bici en las calles secundarias y decir, no, porque aquí tú vas como paseando y tal, ¿no? Hombre, si somos capaces de que en la vía estructurante generamos un espacio amable, miel sobre hojuelas. Pero en general, las vías ciclistas hay que hacerlas en redes estructurantes o en vías estructurantes. En las vías residenciales lo que hay que hacer, en mi opinión, es calmado del tráfico, las zonas en consistencia que se acaban de aprobar, otro tipo de políticas, ¿no? Y no hacer vías ciclistas en sí. Bueno, y esto ya lo he comentado, ¿no? Después las dos contradicciones ya me callo. Ay, señor, la vida está llena de contradicciones, ¿no? La pirámide de movilidad, ¿no? Esto es la teoría y esta es la práctica. Esa es la práctica. La práctica es que usted me hace un carril bici siempre y cuando no me reduzca la capacidad, no me reduzca la fluidez, no me genere un problema en una intersección porque necesita usted 10 segundos más de fase semafórica, etcétera, etcétera, etcétera. Me contaba un técnico de la Agencia de Urbanismo de Sevilla, en una obra que estaba haciendo, que llegó una obra y había un problema con el carril bici porque había un árbol en medio. Entonces él llegó, se dedica al mantenimiento de los carriles bici y es un ciclista convencido. Dice, bueno, pues metemos el carril bici por aquí y dice el de movilidad, imposible. Porque entonces le quitamos capacidad, el rayo de giro, no sé cuánto, no sé qué, allí todos discutiendo. Dice, mira, y este tío dijo, ¿no? Dice, Manu, yo me puse allí y dije, aquí hay una lucha entre 4 cosas. El árbol, el peatón, la bicicleta y el automóvil. Dice, de esas 4 cosas estamos discutiendo entre qué hacemos, si al árbol, si el peatón o la bicicleta. La única que no se discute es la del coche y es la única que da cáncer. Entonces se quedaron todos así, como diciendo, al final se consiguió disminuir el radio de giro de la intersección y, por cierto, no ha pasado nada.
Exactamente, no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta es la práctica, ¿no? La realidad. Es decir, el tema este de la fluidez del tráfico. De hecho, cuando uno empieza a analizar qué es lo que ocurre y cuáles son los recorridos de los diferentes medios de transporte, esto es una zona de Sevilla, está la fábrica de tabaco, tenéis aquí en verde el recorrido de la bicicleta para seguir recto, con varias intersecciones que hay que superar, y sin embargo el coche es el único que va, y ese rojo que tenéis ahí es el tranvía, que también va de manera directa, ¿no? Eso es algo que yo también pongo siempre encima de la mesa. La única red físicamente continua en una ciudad es la calzada. Eso nunca lo pensamos, pero es que es así. Y a eso tenemos que darle la vuelta. Tenemos que empezar a pensar en ciudades donde la red físicamente continua sea, por ejemplo, la acera. Y sea el coche el que cruza la acera y no el peatón el que cruza la calzada. Porque os voy a decir una cosa. Lo que tendríamos que estar haciendo es carril coche. De hecho, eso en muchas ciudades de Centro Europa, ya en Ámsterdam y tal, lo que se está haciendo es un carril coche para acceder, los vecinos, tal, el reparto, pero ya están empezando a pensar la ciudad de otra manera, ¿no? Y la última contradicción. Dice, Manu, tú puedes hacer todos los carriles bici que tú quieras. Ahora, como pierde un aparcamiento, tiene que pensar dónde lo recupero. ¿No? O sea, ese es el santo grial, el aparcamiento. Tenemos la suerte de que si nosotros regulamos el aparcamiento, regulamos la movilidad en automóvil. O sea, estamos haciendo que si la sección viaria, que si la semaforización, la inteligencia artificial aplicada a la gestión del tráfico y tal. Si uno gestiona el aparcamiento, modifica las expectativas de aparcar en el destino y está todo hecho. De hecho, por ejemplo, en Sevilla, la utilización del transporte público para ir al casco histórico, que es el tercero más grande de Europa, es 15 o 20 puntos mayor que el resto de los barrios, claro, pues no se puede aparcar. O sea, yo creo que ese es esta contradicción, ¿no? De decir, bueno, yo quiero seguir utilizando espacio de aparcamiento, no quiero perder aparcamiento, sin embargo, quiero hacer carril bici, quiero hacer carril bus, quiero hacer metro subterráneo, quiero hacer tranvía, quiero hacer no sé cuánto, pero mientras haya expectativa de aparcar en el destino, lo digo por el tema este de los aparcamientos diusasorios, ¿no? Que para mí es un oxímoron. Es que eso hay que empezar a pensarlo, es decir, ¿cómo se regula el aparcamiento? En el momento en el que tú regulas el aparcamiento, y sé que esto es muy impopular, pero desde el punto de vista técnico estamos en el mismo caso que la bombilla. Desde el punto de vista técnico sabemos al 100% que si tú regulas el aparcamiento en destino y utilizas el aparcamiento como una herramienta de movilidad sostenible, eso es un arma de destrucción masiva o de construcción masiva, ¿no? Más bien. Y nada, recordaros que siempre parece imposible hasta que se hace, y eso nos pasó en Sevilla, y que seáis felices andando y en bicicleta. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Disculpen porque antes no me he presentado. Soy ingeniero de caminos, de tráfico. No sé si estoy en territorio hostil. Es broma, no me dedico al tráfico, me dedico a la movilidad. De hecho, esto afortunadamente está cambiando en muchos lugares. El área sigue siendo ingeniería del transporte, en cambio el grupo es de movilidad sostenible. Al igual que ha pasado en la nomenclatura de los ministerios. Lógicamente, la movilidad es algo mucho más importante que el transporte de por sí. Yo aquí tengo muchas cuestiones que contar también y debatir contigo, pero también no quiero consumir mucho tiempo para dar la oportunidad de que ustedes puedan preguntar. Voy a empezar por una pregunta que a mí me ha pasado porque también, ¿no? Nosotros abordamos investigación básicamente, pero también muchas veces aplicada, ¿no? Y hemos trabajado en varias ciudades, en Santander, por supuesto, y en otras. Y hicimos cosas ya atrás en el tiempo cuando Santander empezó a implementar el sistema de bici pública compartida, pero siempre desde un punto de vista de planificación, de una ciudad que no tiene nada, pues eso, cómo optimizar la ubicación de estos puntos, ¿no? Recientemente estamos dedicándonos mucho también a zonas de bajas emisiones. En el fondo vincula, ¿no? También esta cuestión. Y a mí una cosa que siempre que estoy en una ponencia y hablo, y cuando toco el tema de beneficios en la salud pública, tú lo cuentas y mi duda siempre es, la gente lo está percibiendo, sabe lo importante que es esto. No sé si te pasa igual, ¿no? La pregunta es, ¿qué relato necesitamos construir para que
los ciudadanos de verdad perciban que hay un problema de salud pública de verdad, ¿no? Porque muchas veces les pones cifras, pero ¿tú crees que son la ciudadanía consciente del problema ese de salud pública? Esto vincula también, y ya también te lo pongo sobre la mesa, zonas de bajas emisiones, pues eso, por supuesto está el frente de combatir emisiones de efecto global, pero también las de efecto local, ¿no? Que también, por supuesto, afectan a la salud pública. No sé tú qué piensas o qué experiencia tienes tú cuando... Porque antes lo has pasado así, como de forma tangencial. Mi sensación es que muchas veces tú cuentas esto, como, oye, que esto es importante, y como que igual, no sé qué piensas tú al respecto. Bueno, efectivamente, para mí, como no podía ser de otra manera, la salud es imprescindible. Lo que pasa es que ayer me di cuenta que había mucha más gente aquí que sabía más que yo, entonces pues no he querido ahondar en eso porque ¿no? Hay gente que trabaja en ese asunto que podría quizás hablar con más autoridad. En términos de comunicación, es difícil generar actuaciones, en mi opinión, a corto plazo cuando los efectos normalmente, y pasa también con el cambio climático, ¿no? Son a largo plazo y no hay una probabilidad muy importante de que te pase a ti. No sé si me explico, ¿eh? No estoy quitando la importancia del asunto, ¿eh? Estoy poniendo sobre la mesa las dificultades de comunicación, que eso es lo que tú me has preguntado, ¿no? Que podamos tener. Es decir, cómo comunicamos la gravedad de la situación, ¿no? Sin embargo, en términos de seguridad vial, que también es un problema de salud, porque la gente se muere y queda herida y tal, es mucho más fácil, porque el efecto es inmediato, es muy conspicuo. Todo el mundo hemos conocido a personas que, porque la compañera decía ayer, ¿quién no conoce a nadie que no tenga cáncer? Pero sí, el cáncer evidentemente sabemos que la contaminación atmosférica está provocando cánceres, pero no podemos ascribir claramente que a fulanito o a fulanita de tal que tiene un cáncer es por... Sin embargo, cuando lo atropella un coche, sí. Entonces, en ese caso es mucho más fácil, ¿no? Yo lo que sí pienso es que, y ya me refiero a todos los debates sobre la sostenibilidad, me da la impresión de que como la sostenibilidad es una cosa horizontal, tiene tantos ángulos de ataque que al final lo que percibe el ciudadano es un batiburrillo, ¿no? Y en cuanto a estrategia de comunicación, creo que hay que empezar a decir, bueno, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas importantes en las que hay que incidir? Y ¿es la contaminación atmosférica una de ellas? Yo no lo tengo tan claro. Y no le quiero quitar importancia, ¿eh? Porque sé que hay muchísimas muertes, que es un problema importante, porque además los defensores del coche eléctrico dicen, bueno, pues si los coches son eléctricos, ¿no? Aunque después hay emisión de partículas por frenados, por neumáticos, por todo eso, ¿no? Por polvo. Ya sé que me vas a dar todos los datos del mundo y me parece que es importantísimo, pero estoy hablando como estrategia de comunicación. Por ejemplo, tú puedes o intentar convencer de que el uso de las bicicletas es muy importante desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la movilidad activa, desde el punto de vista de todo eso. Pero al final la gente utiliza la bicicleta porque es un instrumento útil para llegar de A a B, de manera cómoda. Esa es la realidad. Esa es mi experiencia. Y después todo lo demás es importante también. Pero el elemento fundamental del uso de la bicicleta, o que la gente, por ejemplo, ande para ir al trabajo, es que tiene una acera lo suficientemente amplia, tiene intersecciones que no tiene que estar esperando 5 minutos debajo del sol, ¿no? En Sevilla ahora mismo tú te pones dices, no, es que la gente se salta a los semáforos. Joder, es que si enfrente hay una sombra y yo hago así, no viene ningún coche, pues en el reglamento de tráfico nuevo lo hablábamos el otro día. Está regulado el naranja, el ámbar para los coches, pero no está incluido el ámbar para la bici, para los peatones. Es decir, el coche para girar a la derecha lo hace sin prioridad y a juicio del conductor, y sin embargo un peatón no puede cruzar a su juicio, que podría estar también en ámbar, ¿no? Y sin embargo no está en el reglamento, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo creo que son, insisto, no es por quitarle importancia, ¿eh? Pero creo que son para cambiar el hábito, ¿eh? De hecho, fíjate que te estaba escuchando y al final, casi más que convencer a la ciudadanía, hay que convencer al político, a la administración.
porque es el que va a ser al final el elemento tractor. Lo has dicho tú, lo has mencionado, y otra cuestión que quería volver a incidir sobre ella es, yo creo que ha quedado súper claro, pero me gustaría incidir, la parte técnica y la parte de la gobernanza. Si no hay un equipo líder que tire de esto, una tractora, imposible. Siempre conocemos en nuestro entorno muy cercano Vitoria, el caso de Vitoria. Ahí sí que yo creo que Vitoria ha jugado o tiene una ventaja de haber tenido una entidad súper estable en el tiempo, que han pasado alcaldes, alcaldesas de cualquier color y todos, y esa política de movilidad sostenible ha continuado en el tiempo. Me llamó la atención sobre Sevilla, que mencionabas que no es el caso de Vitoria. No hay otras políticas de movilidad sostenible que igual sean tan potentes como esto. Entonces, entendemos que Sevilla todavía podría dar un salto cualitativo importante, ¿no? En cuanto, juntamente con el plan de bici, ¿no? Venía acompañado de otro tipo de fomento de transporte público, etcétera. A este respecto, y hablando, ¿no?, de lo importante que es la gobernanza, y ya si queréis podemos poner incluso a hablar de nuestro caso, ¿no?, Santander, Cantabria, Arco de la Bahía, y antes se lo comentaba yo, aquí el problema que existe, importante, ¿no? Si ahora cogemos cualquier calle, ¿no?, que entre en la ciudad y nos ponemos en la hora punta de la mañana, pues pueden llevar la máxima 4.000, 5.000 coches. Tú te paras ahí, son 5.000 coches que lamentablemente están ocupados por una persona y ya está. O sea, hay un problema que tú lo has mencionado. Podemos poner toda la flota eléctrica, pero seguimos teniendo un problema importantísimo de ocupación del espacio. Lógicamente, hay una movilidad que entra a la ciudad y son viajes que van a más allá de los 10 kilómetros. En el Arco de la Vía, por supuesto, que Camargo-Astillero es factible, ¿no?, de que se pudiera hacer ese viaje de entrada a la ciudad en bicicleta, pero más allá, pues digamos que por la dispersión territorial que hay en Cantabria, si lo conoces, hay unas distancias ahí bastante largas. Yo creo que ahí efectivamente tiene que ir acompañado sí o sí de un plan muy potente de transporte público. ¿Qué ocurre? Que te puedes encontrar con una cosa que va a chocarte de cara otra vez con la parte de gobernanza, administración. No hay una entidad de Arco de la Bahía. Santander, el aeropuerto no está en Santander. El aeropuerto que está al lado no es Santander. Y entonces ya organizar, articular un acuerdo de los municipios de Arco de la Bahía, complicado. El Gobierno de Cantabria tiene competencias en transporte regional, pero en ferrocarril, nada. Entonces, al final, en un elemento como este, pues es muy complicado y te chocas con esta cuestión. No sé si tú, con todos estos casos, has tenido este tipo de experiencia, ¿no? Lugares donde hay posibles hándicaps, como acabo de mencionar, ¿no?, de distintas administraciones implicadas, si esto depende mucho de que todas sean del mismo color o no. Si nos puedes contar también un poco de esto. Bueno, te puedo contar poco, confirmarte que eso es así prácticamente en el 100% de la ciudad donde trabajo, ¿no? Estamos en el mismo caso que te decía antes de lo de la ciudad de la India, ¿no? Es decir, ciudades que ya no son urbanas, sino son metropolitanas, ausencia de autoridades coordinadoras, problemas conceptuales a la hora de imaginarse la movilidad sostenible. Es decir, incluso en zonas de poca densidad. O sea, la única manera de generar un sistema de transporte público que pueda dar servicio con masa crítica suficiente en zonas de baja densidad, y ya no me refiero a territorios como el vuestro, sino, por ejemplo, a zonas de chalés adosados, ¿no?, que las tenemos en todas las áreas metropolitanas de España. Para que haya masa crítica en el transporte público tienes que vincularla a la bicicleta. O sea, el radio de acción de la bicicleta, en vez de ser 500 metros a la parada, son 3 kilómetros. Eso es multiplicar por 100. Porque es superficie, es 10 por 10. Entonces, conceptualmente tenemos que empezar a tener en la cabeza que la movilidad sostenible, incido en lo que decía al principio, hay muchos conceptos que son muy etéreos. Y la gente que nos dedicamos a la movilidad sostenible tenemos que, como decía uno, bajar el balón al suelo, ¿no? Y decir, la movilidad sostenible significa esto, ¿no? No sé, en muchas políticas se hace muy claro. Para aumentar las renovables en el país, ¿qué se ha hecho? Pues apostar por la eólica y la solar. Después podrá haber problemas sobre eso. Si la solar aquí, la solar allí, si la eólica aquí, la eólica allí, pero es que tenemos ese ejemplo. Pues la movilidad sostenible no es la movilidad sostenible. Es la triple alianza en ámbitos metropolitanos. Y hay que hacer eso realidad. En zonas de baja densidad, con más razón. ¿Por qué? Porque tú puedes ir de una aldea o de un pueblo pequeño a la cabecera del transporte público, si hay un carril bici de 3 kilómetros con una bici eléctrica, y si yo tengo un sistema de aparcamiento seguro donde yo deje mi bici incluso por la noche, ¿no? Entonces, y además que esté adecuadamente tarificado, es decir, que yo entre con mi bici y no tenga que estar dándome de alta en 40 aplicaciones
diferente para pom, 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 sino que yo llegue, pom, pom, y sea cómodo. Si es que no hay más historia en esto, ¿no? Lo que pasa es que, Manuel, lo comparas con otros sectores y ahí está el famoso chiste, ¿no? Que cuando nace un española, por tanto, primero, ya automáticamente se puede ser seleccionador nacional de fútbol porque sabe mucho de fútbol y el otro sabe de movilidad un montón. Eso automáticamente. Claro, esto es la movilidad final, todos la percibimos y la vivimos. Entonces, que si le das la vuelta un poco a esto, lamentablemente es el lado de la política, lo que muchas veces, por temor a implementar políticas que le puedan, en el corto plazo, ojo, en el corto plazo se le puedan revertir cierta parte de la ciudadanía, porque a largo plazo, como tú dices, siempre van a ser exitosas. De hecho, la ciudad más cercana, Torrelavega, también hará zonas de bajas emisiones. Hay parte del sector comercial que está en contra, pero en cambio en el mismo discurso te dicen que no, que las calles que se han peatonalizado, magníficos. Me está diciendo que para limitar cierta parte de la flota a unas calles te genera un problema comercial y me acabas de decir que las calles peatonales que se hicieron hace años son fantásticas. Entonces, hay un problema también ahí que yo creo que tú lo has vivido, el corto plazo versus el largo plazo. Y también, lamentablemente, ¿no? Yo creo que también, igual recientemente, con mucho más intensidad, ¿no? El uso político de todo esto. Esta ciudad tuvo, en un programa electoral, yo vi que una medida era eliminar el carril bus. Que, por cierto, le llamé y le dije, vas a ser la primera ciudad de la historia que tienes un carril bus y le quitas. Entonces, te quiero decir un poquitín, no sé si también tú de esto puedes aportar algo. Sí. Y ya ahora enseguida, ya para no consumir tiempo a la siguiente charla, haremos turno de preguntas. Daos cuenta que la primera idea que yo he puesto sobre la mesa es el tema de los mitos y las excusas. O sea, es que me parece imprescindible. Los daneses, cuando empezaron a hacer carriles bici, la oposición a los carriles bici en Dinamarca, que la hubo, decía, es que las bicis son para los italianos. Eso no lo decían en Copenhague, si las bicis son para los italianos, si es que hace mucho frío, chiquillo. ¿No? Nos decían nosotros también con el calor en Sevilla, pero si en Sevilla nos gustan llegar Mercedes a la puerta. ¿No? Y dice, bueno, ya pues... y ya, a mí me han llegado a decir, ya cuando se hizo, porque claro, cuando estábamos haciendo lo de Sevilla, decían, es que no tenemos los ojos azules ni somos altos y rubios. Eso es que ellos tienen una cultura y nosotros tenemos otra. Se hace el carril bici, la gente morenita, bajita y con los ojos marrones empezamos ahí en bicicleta a saco. Y un día me llega uno de Córdoba y me dice, es que los de Sevilla soy diferente. Y tú dices, y a mí me ha pasado de ir a una calle comercial, plantear una peatonalización y dice, sí, pero es que lo de la calle peatonal, eso es distinto. Es que allí tienen otra cultura. ¿Sabe? A mí yo eso lo he escuchado. Lo he escuchado además de técnicos municipales. O sea, de gente que tiene una formación, no de la ciudadanía que tú dices que todo el mundo sabemos, que es cierto, por cierto, ¿no? O sea, yo muchas veces estoy de cachondeo con la tercera cerveza y te tengo que decir, tío, vamos a hablar del fútbol. Deja de hablarme de la parada de autobús, porque a mí todo el mundo, es que la bicicleta, ¿no? O sea, el debate ese está en la sociedad, lo cual es bueno, ¿no? Pero quiero deciros que es lo primero que he dicho yo, no hay ni mitos ni excusas. O sea, yo me estoy encontrando constantemente los mismos mitos. O sea, me acuerdo de una videoconferencia con la gente de Mérida, Yucatán. Y lo mismo, hermano, es que estamos haciendo actuaciones de urbanismo táctico y los comerciantes se están oponiendo. Y yo, claro, siempre a lo largo de la historia, cuando tú haces una transformación urbana en una calle comercial, los comerciantes se van a oponer, en general. Conozco pocos casos en los que no se hayan opuesto. ¿Por qué? Porque es que además hay que comprenderlo. Están hasta aquí con Amazon. Y lo que tienen es miedo. Y hay que empatizar con eso. Entonces yo creo que es importante también cuando hablamos con la gente el comprender cuáles son las situaciones, ¿no? O sea, la típica cosa, ¿no? De hablar con alguien que vende bicicleta en una tienda. Dice, no, vamos aquí a peatonalizar y tal. Dice, entonces, ¿cómo va a llegar la gente a mi tienda? Una tienda de bici. Ahí tienes razón, pero fíjate que te pasa mucho. Te pasa esto mucho también cuando abordas otro tipo de modo de movilidad también. Que al final, claro, tienes que hablar con mucha gente, muchos usuarios, muchos actores. Claro, cada uno tiene su propio óptimo, pero hay que explicar también que el óptimo global puede significar que algunos tengan que hacer algún sacrificio y eso también creo que es importante. De hecho, acabas de poner el ejemplo del comerciante y también una ciudad muy cercana, hace poco, hablando con comerciante. Dos hermanos que creo que eran carniceros, uno tiene una carnicería en el centro de la ciudad y su hermano la tiene en otro lugar. Su hermano, afortunadamente, no se ha visto afectado por una política de aparcamiento, a él sí, y claro, su hermano vende y él no. Pero claro, dices, vale, pero tú tienes una carnicería en el centro de la ciudad.
Y su discurso siempre se remonta a lo que ocurría en la ciudad hace 50 años ya, pero el problema es que ahora igual tu carnicería está mal ubicada. Claro, hay que empatizar con esa persona y decirle esto, ¿no? Entonces, porque el otro discurso es, pues nada, hagamos que todos los comercios tengan en el frente mínimo 2 plazas de aparcamiento. Entonces, muchas veces quiere decir que te va a pasar esto, ¿no? Vas a hablar con muchos casos puntuales, pero lógicamente hay que transmitir a nivel también de pedagogía, ¿no? De que muchas veces estar convencidos todos de que hay un modelo global de ciudad mucho más sostenible y remar todos en la misma dirección. Yo no sé si, Silvia, puede haber oportunidad de preguntas. ¿Sí? Pues por allí hay una pregunta, al fondo, por favor. Manu, a ver, desde Bilbao, tenemos una estrategia de movilidad sostenible global, hacemos la vida más difícil al coche, tenemos una red de transporte público potente y la bici empieza a estar cada vez más presente. Pero tenemos una dificultad y es que solo estamos quitando usuarios al transporte público o a las personas que antes caminaban. Cuando preguntamos a nuestros usuarios de dónde vienen, qué medio de transporte usaban antes, o caminaban o usaban el transporte público. No estamos consiguiendo quitar coches o pasar del coche a la bicicleta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Recojo, si os parece, una segunda pregunta. Hola, gracias por la oportunidad de participar. 2 cosas. Una, cuando a un peatón o una persona la pilla un coche, es obvio que la causa y el efecto se ven. El asunto es el siguiente: cuando nosotras, las personas, no informamos a la población de la relación causa-efecto que tiene la contaminación atmosférica con enfermedades como el cáncer, pero no solo el cáncer, ictus, infarto de miocardio, enfermedades mentales que llamamos mentales, que cada vez más en medicina empezamos a llamar sociales, como son la depresión y la ansiedad. Si esto lo ponemos en el valor que la OMS dice y lo dicen los servicios de salud, seguramente tenemos la piedra angular sobre la que pivotará incluso la respuesta de la compañera que pregunta de Bilbao. Cuando en las charlas que nosotros movemos desde Ecologistas en Acción sobre este tema hablamos de esto y damos los datos, las personas que suelen estar presentes sí que ponen la antena y empiezan a cambiar de registro. Por ejemplo, no se informa de que esto es así. Y hablo de Santander más, que es lo que más conozco. La alcaldesa de esta ciudad ha dicho en marzo que aquí no hacían falta zonas de bajas emisiones porque Santander no es una ciudad contaminada. Lo ha dicho la alcaldesa en marzo del 2025. Es más, ha añadido, cuando me den los datos de los detectores medioambientales de contaminación, veréis cómo se confirman los datos. Hostias, ¿qué capacidad tiene la respuesta antes de conocer los datos? A mí eso me deja absolutamente impresionada, pero sobre todo lo que me deja es muy preocupada, porque la población ya ha escuchado ese mensaje. Luego os preguntáis, ¿qué hay que decirle a la población? Pues cosas que sean con datos y veraces. Por ejemplo, Santander, la OMS para cuando, por favor, utilicéis, yo como dijo ayer Manu, por favor, utilizar los datos, lo dice la OMS y lo podéis encontrar en cualquier teléfono, lo leo. La contaminación del aire es un factor carcinogénico para los humanos, específicamente aumentando el riesgo de cáncer de riñón, vejiga y colorectal a través de las partículas PM2, ozono estratosférico, etc. Y esto es del 2013. Bien, esto no lo conocemos. No lo conocemos, pero sí es verdad que todo el mundo tiene alrededor a alguien que ha estado enfermo de esto. Y no es porque seamos mayores, como se ha dicho aquí en Santander, en el diario Montañés. No nos morimos de cáncer porque seamos mayores, nos morimos de cáncer porque llevamos 40 años metiéndonos en el cuerpo y respirando la contaminación de la ciudad, la del puerto, la del aeropuerto, que esté o no esté en Santander, la seguimos tomando. En el 2015, la Consejería de Sanidad de Santander, y es del 2015 y está en internet, lo podéis mirar, decía que éramos la primera ciudad en cáncer de mesotelioma, de cáncer de pleura, que tiene relación directa con el amianto. Primera ciudad de España. Somos la 4ª ciudad del 24, lo dice la Consejería de Sanidad, en cánceres que están relacionados con contaminación en Santander. Pero Santander no es una ciudad contaminada. Ahora bien, tenemos carriles bici que percibe la población, que son un lío, que son un follón. Ayer el señor que estaba aquí, yo con todos mis respetos, decía que íbamos a morir de espanto. Yo creo, porque se le ha quitado terreno no al coche, sino al peatón, túnel de Tetuán.
se le ha quitado, se ha trazado un carril bici, por ejemplo, delante de la Botín, que es para morirte de pena, porque es que no ganas para disgustos y sobre todo no puedes ni andar como peatón ni andar como ciclista. Pero si nos ponemos a mirar, el único parque que en realidad tenemos en Santander son Las Llamas, que ayer estaba por aquí, no sé si sigue estando, creo que la persona que lo diseñó, con todos mis respetos y todo mi cariño. El Parque de Las Llamas para mucha de nuestra ciudadanía, siendo el único parque de la ciudad, quitando los jardines, a los que, por cierto, le han talado los árboles que tenían más copa para que se viera la Botín, creo que es la información que tengo. En Las Llamas, el carril bici que rodea ese parque va con ángulos de 90 grados. Hombre, eso no hay quien lo pueda circular. El pasear se ha tenido que ir haciendo una senda entre el granito, que hay más granito que verde, y el verde, ya como han pasado años, esa sendita ya está hecha porque si quieres caminar no vas a caminar por el granito. El granito además produce un gas radioactivo que es radón, que vale, que se acumula en sitios cerrados, pero ¿qué necesidad? Tenemos la ciudad alicatada con granito. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a que sí que hay que decir a la población que tenemos un sistema de transporte que nos enferma, pero no solo a las personas, también a los animales y a todo tipo de ser vivo. Y cuando tengamos eso encima de la mesa, dicho por nuestros políticos y por nuestros responsables sanitarios, la población no tendrá ningún problema de ir asumiendo cambios de este tipo cuando se plantee una red de bicicletas. Bien sea, como decía ayer el compañero, no se trata de solamente la bicicleta, andar, hablaremos del patinete, de los drones, yo qué sé qué, pero que no emitan las sustancias que hoy sabemos que nos están enfermando, que nos están matando a nuestros niños, porque las leucemias también están relacionadas con este tipo de contaminación. Entonces, bueno, no sé si estoy aportando, pero por favor, digan ustedes que tienen la posibilidad a la población. Sí, Santander, claro que es una ciudad contaminada. En el ranking del 24 somos la 4ª ciudad de España en cáncer relacionado con contaminación medioambiental. Cuando traemos los barcos y les pagamos para que vengan ¿cómo se llaman? Los cruceros, nos estamos tomando chupitos de veneno para nuestro futuro. Yo no sé, porque no es lo mío es la sanidad, si esto hay que gestionarlo con 10 barcos, con uno o con ninguno. Pero eso es lo que tenemos que conocer y a partir de ahí luego hacer las políticas de cuántos queremos que entren o cuántos queremos que no vengan. Si que tenemos que hacer carriles y quitar coches o seguimos quitando a los peatones espacios para caminar. Bueno. Muy bien, yo no sé si Pedro... Perdón, lo del carril bus. Es que el carril bus que se propuso en Santander, no sé los técnicos lo que opinaréis, pero yo que vivo en la zona de Cueto, a mí me destrozasteis el sistema de transporte público que tenía, porque había que bajar al Sardinero a coger el intercambiador, si no querías tardar 2 horas en llegar, siendo Santander, 1 hora en llegar de Cueto a Valdecilla. Ahora podemos comentar en el descanso al respecto. Eso y sobre el túnel de Tetuán. El túnel de Tetuán, si le ponen un carril bici, tendrá que quitar un carril de coches. Si lo hace, sería el caos total de la ciudad. No, ya lo sé. No quiero debatir aquí porque ahora podemos hablar fuera de tanto de lo que menciona, del tema del bus, pero el ejemplo del túnel de Tetuán, digamos, no sería el más adecuado. En el corto plazo. No sé. ¿Hay más? Uy, espera. Cristina me ha pedido, pero muy breve, es que vamos mal de tiempo. Seamos breves y luego tenemos todo el día para... Yo con el tema de la sanidad pública estoy de acuerdo que la percepción personal no es la importante, pero lo compararía con el tabaco. O sea, yo recuerdo haber ido en transporte público y en la consulta del médico teniendo que aguantar que estuviesen fumando. Fue la política avalada con evidencias científicas clarísimas la que puso coto a el tabaco en los bares y en todos los sitios públicos. De la noche a la mañana pensando todo el mundo que iba a ser imposible. Pues fue. Pues esto es equivalente. Y ahí hace falta políticos responsables que avalen lo que dice la OMS, y es que es clarísimo. Y luego una pequeña puntualización. En Vitoria, en los años 80, salíamos a la calle, el Grupo Ecologista Alavés y muchos colectivos, gritando la consigna «Queremos carriles para bicicletas». Y ese fue el cambio radical, unido con una persona política que, independientemente del partido, porque cambió de partido, siguió saliendo de alcalde porque promocionó eso y estaba cercano a esa, con otras muchas cosas que tenía. Pero ese fue un origen inicial, en los años 80. Pedro, por favor, muy breve también. Bueno, muchas gracias. Un pequeño detalle. Respecto a todos estos temas de salud, simplemente quería apuntar una idea.
Primero, hay evidencias, ya están científicamente contrastadas y están encima de la mesa, pero es que incluso son demasiado pacatas, porque ¿qué es lo que tenemos? Una incidencia y unos carriles bici que, bueno, en vuestro caso llevan más tiempo, pero no llevan tanto tiempo. El resultado de verdad le veremos cuando lleguen a los 70 años personas que han estado montando habitualmente en bicicleta todos los días durante 25 o 30 años. Y en ese momento, bueno, vale, pues no sé si. Bueno, vale, no. Vale. Vale, bien. Y lo segundo que quería comentaros, especialmente en vuestro caso, hay un tema que me empieza a preocupar. El impacto del cambio climático, del calentamiento global sobre el uso de la bici. Y la necesidad que puede derivar en inducción de más masas arbóreas, mejores condiciones de islas de calor para proteger un poco el entorno urbano y el impacto sobre vías verdes, vías de cicloturismo que eventualmente se pueden ver sobre respuestas al asunto. ¿Cómo lo veis en Sevilla? Yo he montado en bici en Sevilla y las he pasado canutas. Sí, ya. Sí. Bueno, a los de Bilbao no puedo responder en 2 minutos, es imposible. Ya Nora quedamos tú y yo. Simplemente sí te daría algunos datos. En Sevilla, los nuevos usuarios de la bicicleta se repartían en 1/3, 1/3 y 1/3. Es decir, 1/3 del coche, 1/3 provenía del bus y 1/3 del peatón. De los carriles bici, del primer escalón. Después tenemos un estudio de patinetes, que no sé si debería contarlo porque está ahí en publicación y tal, que es un estudio que he hecho con un compañero catedrático de ecología, y analizamos lo mismo en patinetes. En patinete es 1/3 transporte público, 1/3 peatón, 20% del coche, 20% de la bici y 10% del coche. Es decir, los nuevos usuarios de los patinetes, al menos en Sevilla, son nuevos usuarios que se apuntan al uso de la infraestructura. No son gente que iba en bici que se ha cambiado al patinete, sino tienen un perfil sensiblemente diferente. Eso es lo que nosotros, efectivamente, solo un 10% viene del coche. ¿El por qué? Pues porque todavía se prima la fluidez del tráfico, los carriles, en fin, todo lo que he contado, el aparcamiento, todo eso. Es lo que yo he dicho de generar una política integral de movilidad que la bicicleta es una herramienta más, pero no es la única. Es decir, esa política también de fomento de transporte público donde dice, no, yo pongo un transporte público de calidad y hay un trasvase modal. Eso no pasa del 5%, eso está demostrado. Tú tienes que impulsar, palo y zanahoria, todos lo sabemos, ¿no? Push and pull, que se llama en inglés. Entonces tienes que hacer las dos cosas. Tú puedes push, pero si no haces pull, pues no hay nada. Entonces hay que hacer las dos cosas. Sobre el tema de la contaminación ambiental, bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Pues no decir además que los límites de la Unión Europea no son los mismos que los de la OMS, que la actualización que va a hacer la Unión Europea no recoge los de la OMS, es decir, hay cosas escandalosas. Pues, por ejemplo, todo el tema del cambio climático. Ahora bien, os digo una cosa, lo digo para el paralelismo. Me estoy refiriendo a los temas de comunicación, o sea, de cuál es la estrategia, la línea core para transmitir esto a las personas. Por supuesto, hay que dar toda la información, hay que informar y hay que ser incluso muy beligerantes en que estas cosas se tengan en cuenta, si yo no digo que no. Evidentemente, a mí me parece que el cambio climático es un problema de una magnitud principal y muy intensa, porque además ya lo estamos sufriendo, ¿no? Sin embargo, yo cada vez utilizo más el argumento, cuando hablo de sostenibilidad en general, de la desconexión de los combustibles fósiles como estrategia económica. Es decir, nosotros hemos descubierto el sol, que es como cuando en Texas descubrieron el petróleo, y es, perdón, de gilipollas seguir utilizando petróleo. ¿Entendéis? Y eso es una cosa, es decir, en estas conversaciones que yo tengo con amigos donde el cambio climático, nadie lo entiende muy bien, la contaminación atmosférica, te digo, mira, tío, vamos a ver. Se está demostrando que si tú dependes del petróleo es mala idea desde el punto de vista de la estrategia económica. Si nosotros queremos tener un futuro donde podamos conservar un cierto bienestar desde el punto de vista económico, tenemos que desengancharnos de los combustibles fósiles. Esa idea tiene, en mi opinión, tiene muchísima más potencia que el cambio climático, por ejemplo, que explicar el cambio climático, que es
un efecto que tiene un gas que resulta que absorbe la longitud de onda larga y no la corta. ¿Me entiende? Oye, que yo le explico el segundo principio de la termodinámica a la policía local, cuando le doy cursos. Para que entiendan por qué hay que ser sostenible, le digo, oye, el segundo principio de la termodinámica, la entropía, es esencial. Y se lo explico, pero cuando tú estás haciendo campañas de comunicación, simplemente pongo encima de la mesa una reflexión que yo creo que debemos emplear todos. La bici es más ecológica, emisiones, no sé cuánto. Mira, tío, la bici es cómoda. Y si yo pongo toda la carne en el asador, es cómoda, rápida y barata. Y es accesible. Y encima te hace más feliz, porque eso... Y por eso pongo eso, Tenemos la suerte, ya me callo, tenemos la suerte de que una vida más sostenible es más feliz que una vida menos sostenible, Pero os digo una cosa, podría ser al contrario. Entonces estaríamos en un problema. Pero tenemos la ventaja de que una vida más sostenible es más feliz, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ese tipo de mensajes yo creo que son muy potentes. Muy bien, pues muchas gracias a todos y despedimos con un aplauso a Manuel. Y pasamos a la siguiente sesión ya. Gracias.